Muy buenos días, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Estamos estudiando un tema muy interesante que tiene por título Las batallas del Apocalipsis. Más específicamente estamos estudiando la primera guerra, que es la guerra del Armagedón. Quiero hacer una aclaración. Cuando grabamos el primer capítulo, les dijimos que esta profecía era muy larga. Por tal motivo teníamos que dividirla en capítulos, por así decirlo. Ya hemos agotado 2 capítulos. Vamos a grabar hoy, si Dios lo permite, el tercer capítulo. Les hago esta aclaración porque quiero decirles que si usted escucha solo un capítulo, no entenderá la profecía. Es necesario estudiar todos los capítulos en el debido orden para tener una claridad y así tener más o menos una idea de lo que dice allí la Biblia en esta hermosa profecía. Bien, quiero entrar en el tema entonces de hoy, que sería Armagedón 3 o las batallas de Apocalipsis 3. Antes de entrar en el tema tenemos que recordar en qué quedamos la vez pasada. En la vez pasada llegamos a la parte donde dice la Biblia que va a haber un gobierno mundial y que ese gobierno mundial va a dirigir el mundo desde Jerusalén. También estudiábamos lo que dice la Biblia sobre unos reyes del norte y del oriente que no estarán de acuerdo con este gobierno mundial y que por tanto se vendrán a hacerle la guerra allí al Medio Oriente, donde queda la nación de Israel. Ya entrando en el tema de hoy, lo que deseo es aclarar sobre los actores de esta guerra. Los primeros son los reyes del norte y del oriente. No tenemos ninguna otra información, la Biblia solamente dice que son unos reyes del norte y del oriente que se vendrán con sus ejércitos a acabar con el gobierno de la globalización que ya está instalado. Pareciera que la Biblia le da mucha importancia a la bestia, como si la bestia fuera el actor principal. Bueno, no es así. Pero como queremos es aclarar sobre estos actores, vamos a empezar por el personaje que aparece en primera línea. Aparentemente es el primero, pero no lo es, a saber, la bestia de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos esa bestia, pero quiero que quede claro qué es una bestia. ¿Qué es lo que la Biblia define como una bestia? En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, al profeta se le mostraron 4 bestias. El profeta se confundió, pero luego el ángel vino y le explicó qué eran esas bestias. Esas bestias en la profecía representan megapoderes políticos. Eso representan. Pero vamos a leerlo en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es claro. Estas 4 bestias representan 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero más que reyes serán reinos. De estos 4 poderes, esto ya está en la historia. El profeta le tocó vivir bajo el primer imperio, que fue el imperio babilónico. Después vino otro imperio, que fue el imperio medo-persa. A ese le sucedió el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Y después siguió el imperio romano. Cuando Cristo vino a la tierra, ya el que imperaba era el imperio romano. Por eso en las películas que hablan de Jesús, muestran a los soldados romanos haciendo la guardia, haciendo la de policías o de soldados. Vamos a leer Apocalipsis 13 para
entrarnos en lo que es la bestia que va a gobernar el mundo la última hora. O sea, ese megapoder político que va a gobernar todo el mundo en la última hora, dice la Biblia. Dice aquí en las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el video anterior les explicaba que cuando la Biblia habla de aguas, de muchas aguas, de mares o de ríos, se refiere no a aguas literales, sino a muchedumbres de gente, de pueblos, de naciones, de lenguas. Entonces, en medio de esta multitud de gente que poblamos este mundo, va a surgir este personaje llamado la bestia. Por eso dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia tenía unas características extrañas. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas y 10 cuernos son también símbolos proféticos. De pronto en algún momento estudiamos estos temas. Por ahora quiero decirles que las cabezas representan imperios o megapoderes políticos, mientras que los cuernos representan poderes menores, o sea, reyes locales. Entonces debe ser claro, las cabezas son poderes políticos muy grandes, muy poderosos, y los cuernos poderes más pequeños, poderes menores. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque aquí mismo dice, esos 10 cuernos, dice, y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas son las coronas que se ponen los reyes, coronas que indican su realeza. Entonces, esos cuernos significan reyes de ciertos lugares, no tan extensos como en el caso de los imperios. Esta bestia, dice, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Bueno, esto lo que indica es que ese poder va a ser una mistura, va a representar en gran parte lo que fueron unos imperios de la antigüedad, porque el leopardo representa un imperio, el león también representa un imperio ya pasado, y el oso también representa otro imperio también pasado. Bueno, aquí hay algo, y eso es lo que más me llama la atención. Dice que esa bestia, que era semejante a un leopardo, que tenía sus pies como de oso y su boca como boca de león, dice, el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Veamos lo siguiente. En el capítulo pasado les explicaba que el dragón es una de las formas como se nombra a Satanás. La Biblia dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, dragón es uno de los muchos nombres que tiene Satanás. Este dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad a esa bestia. ¿Sí? En el capítulo 16 estudiábamos la vez pasada que la bestia tenía otro... había un grupo conformado por 3 seres, ¿sí? Por 3 señores, digámoslo así, o personajes más bien, 3 personajes que eran el dragón, la bestia y el falso profeta. Ellos son los actores principales en esta guerra del Armagedón. Aquí estamos hablando de la bestia que subió del mar. No hemos hablado de la otra bestia o del otro poder que es la Apocalipsis 16 lo define como el falso profeta. Vamos a ir hacia allá. Dice aquí en la Biblia, después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subió del mar y ahora esta sube de la tierra. Cuando dice bestia indica que esta bestia o este poder también es un megapoder, o sea, no es cualquiera, es otro megapoder que se une a ese otro megapoder que sube del mar. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Una característica muy extraña. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Acuérdense que dragón es el diablo, se habla como el diablo. O sea, sus palabras son terribles, son destructivas, son malísimas. Pero sus cuernos indican que es como un animal manso. Este personaje lo encontramos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, y nos lo describe como un personaje militar, como un personaje que dirige guerras, que combate, que vence gobiernos, naciones, pero finalmente se nos muestra como un personaje religioso. Eso no tiene presentación, porque una persona que dirige guerras, que mata, que es sanguinario, pues no puede ser un líder religioso, pero este personaje tiene esas dos características. Por eso la Biblia lo pinta como teniendo cuernos de cordero, manso, humilde, noble, pero hablando como dragón. Entonces por eso tiene estas dos características. Es político, es guerrero, pero a la vez se presenta como religioso. Vamos a verlo a continuación. Dice, sigue diciendo: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Bueno, la Biblia dice, aquí hablando de la primera bestia, la que sube del mar, dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, ese señor va a tener demasiado poder. Pero no de sí mismo. No, lo recibió del dragón. El diablo es el que le da todo el poder. Pero esa primera bestia no va a ejercer el poder, eso es lo que nos dice la Biblia. Ese poder lo va a delegar en ese segundo, que aparece ahí, en ese tercero más bien. Aquí dice la segunda bestia, pero en el orden sería el tercer personaje. El primer personaje es el dragón, luego la bestia que sube del mar y ahora, en tercer lugar, la bestia que sube de la tierra. Esta segunda bestia es la que va a ejercer el poder que el dragón le dio a la primera bestia. Dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué va a hacer con ese poder? ¿Qué va a hacer? Mire lo que dice aquí. Hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto de la herida mortal fue sanada es una profecía muy interesante. Algún día Dios nos permitirá estudiarla. Bueno, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores adoren a esa bestia. Aquí viene el componente religioso. Aquí viene mandando a la gente, mire, hay que adorar a este señor, porque este señor es Dios. Ese es uno de los máximos engaños de Satanás. Satanás quiere imitar a Dios en sus proyectos o en sus planes o en sus propósitos. Quiere imitar a Dios. ¿Cómo lo hace? Vamos primero a analizar el punto divino, el punto de vista divino. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:16, capítulo 6, versículo 16, nos habla de Dios. Dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que vive en lugar inaccesible, vive en luz inaccesible. Cuando dice el único es que no existe un Dios fuera de él. Claro, Dios dice, él es el único inmortal, el único inmortal. En el Evangelio según San Juan se nos dice otro tema muy importante y es que ese Dios único e inmortal tiene un hijo. Lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 18. Dice la Biblia, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que mora en su seno, Él le ha dado a conocer. Entonces, así como hay un Dios único y soberano sobre todo, el creador del universo, el creador de todo,
ese Dios único tiene un hijo que también es único, que se llama Jesucristo. La Biblia dice que ese Dios único le dio a su hijo todo el poder. Por causa del pecado, Dios el Padre delega todo su poder en su hijo. Por eso nadie puede salvarse si no es a través de Jesucristo, porque es Jesucristo el que está ejerciendo el poder de su Padre. Pero lo está ejerciendo para salvación, no para destrucción. Entonces Jesucristo tiene el poder de redimir las almas de esta tierra. Tiene el poder de enfrentarse a Satanás porque Dios le dio esa autoridad, ese poder. Y aquí lo que vemos es Satanás delegando su poder en un señor llamado la bestia. Y ese señor a la vez dando su poder a otro que señor en la cual él delega su poder llamado el falso profeta. Ahora vea lo que hace este señor con todo ese poder que recibe. Dice la Biblia: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego a la tierra delante de los hombres. Oiga, va a hacer incluso descender fuego del cielo, mostrando cuán grande poder tiene de hacer cosas. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Todo lo hace en presencia de la bestia, porque el propósito de este falso profeta es llevar a toda la humanidad a que adoren a esa bestia que se está haciendo pasar por Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, lo veíamos en el primer capítulo, allá en Tesalonicenses 2, donde dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Entonces ese personaje que se está haciendo pasar por Dios, con un poder que alguien en forma oculta le transmite ese poder, entonces ahora el falso profeta está llevando a la gente a esa falsa adoración. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Después de todas las señales, los milagros, las maravillas que va a hacer, porque les voy a decir, va a hacer maravillas ese personaje con el poder de Satanás. Tanto que la Biblia dice que toda la tierra se va a ir en pos de ese poder. Toda la tierra se va a ir en pos de ese poder, porque va a hacer grandes maravillas. Y después de que engaña a la tierra, engaña a la humanidad en la tierra, les dice que le hagan una imagen a esa bestia. Que le hagan una imagen. Dice así: Satanás sabe que los seres humanos son muy dados a adorar, a la adoración, pero no adorar al verdadero Dios, porque Él es invisible. Están empeñados en adorar cosas tangibles, entonces se inventan pinturas, cuadros, muñecos, estatuas, medallas, bueno, toda clase de figuras. Satanás sabe que el ser humano tiene esa debilidad, y aquí precisamente induce a que el falso profeta le diga a la gente: bueno, háganse una imagen de la bestia, porque Él es Dios, hagan. Él está sentado haciéndose pasar por Dios, y el otro dice que Él es Dios, y entonces le dice a la gente que adoren a esa imagen, que le hagan una imagen. Pero va más allá, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, esto va a ser terrible, porque la gente tendrá que adorar a esa bestia sí o sí. Solo los hijos de Dios tendrán la sabiduría y el poder de Dios para resistir a esta falsa adoración. Pero la demás humanidad se irá tras de ese poder que está gobernando el mundo en ese momento. Entonces, aquí encontramos este personaje diciéndole a la gente: hagan la imagen, y luego él hace que esas imágenes hablen. Pero vamos más allá. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es la famosa marca de la bestia. Se ha hablado mucho
y se entiende poco, pero es un tema que está en la Biblia. Dice que este personaje va a hacer que a todos los habitantes de la tierra se les ponga una marca, una señal. Anteriormente estudiamos cómo Dios también tiene un sello para ponerle a los suyos, para saber quiénes son su pueblo. Y todavía lo está haciendo el Señor, todavía está buscando gente en la tierra para ponerles ese sello divino. Pero Satanás va a obligar a la gente, bueno, márquemelos a todos. Con eso yo voy a saber quiénes son los que me adoran. Y hacía que el que no lo tuviese, bueno, hay que matarlo. Este no tiene la marca, no queda sino matarlo. Pero sigue diciendo, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Oiga, tremendo, ¿no? Una de las maneras de presionar a la humanidad para que adoren ese poder es a través del comercio. Todos vivimos del comercio, lamentablemente. Todos compramos y vendemos. Todos vivimos del consumismo. Entonces aquí es, bueno, si usted no tiene la marca de la bestia, usted no puede comprar ni vender. Ya en gran manera nos han ido controlando a través de los sistemas electrónicos. Hace como unos 10, 15 años, entré a un almacén que se llama Al Costo y compré algo sencillo. Cuando fui a pagar, la cajera me pidió el número de la cédula y se lo di. El número, bueno, no me pareció nada extraño. Y tomó mi número y cuando me causó extrañeza cuando digitó el número allá y luego dijo, Uriel Betancourt. ¿Cómo así? Mi nombre está ahí. Sí, ya ahora nos tienen registrados a todos. Eso no sabe quiénes somos, dónde vivimos, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si es hombre, si es mujer, si tiene un carro, si tiene una moto, si tiene una casa. Bueno, todo lo han ido controlando. Entonces es posible que usen la tecnología al final del tiempo y nos van a controlar y no vamos a poder comprar ni vender a menos que tengamos esa marca que ese personaje va a imprimir. Esa marca tiene 3 modalidades. O es la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Bueno, todavía no podemos con claridad decir a qué se refieren todas estas cosas. Lo que sabemos es que lo dice la Biblia y que en algún momento se va a ejecutar. Como ustedes ven, este tema tiene muchas cosas que explicarle. Aún no hemos entrado en lo que será realmente la guerra. Les invito a que nos acompañen próximamente. Vamos a abordar ya prácticamente como no sé si el final, pero sí ya vamos llegando al final, donde veremos los efectos y resultados de esta guerra del Armagedón. Espero nos acompañen y si les gustan estos temas de profecía, espero se unan a nuestro canal, así está escrito. Si les gusta, pues denle allá un me gusta y sencillamente esperamos que nos demuestren que al otro lado de la línea hay alguien escuchando estos temas que son tan maravillosos y que no estamos hablando al viento, sino que estamos hablando a una audiencia que también quiere encontrar el camino de la verdad y de la vida. Esperamos que sigan las secuencias como ya se les comentó anteriormente. Sigan las secuencias para que tengan claridad sobre el tema, para que puedan comprender la profecía. Y si Dios nos los concede, nos veremos próximamente.